Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? Desde el origen de los tiempos siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal. No estamos solos, nuestro universo no es el único, existen múltiples universos paralelos, cada uno con su propia tierra, cada uno con su propia historia. Todos estos universos, incluido el nuestro, rozan dos realidades totalmente diferentes, Agartha y el Éter. En el Éter viven las criaturas del mal, controladas por un demonio, una oscuridad llamada Apoticón. Su fuente de energía es el elemento 115 y su objetivo es conquistar todas las dimensiones, incluida la nuestra. En Agartha vive la Orden de los Guardianes, su fuente de energía es el Bril y su objetivo es impedir que Apoticón y las criaturas del mal se apoderen de las dimensiones. Las escrituras dicen que Agartha se encuentra en el interior de la Tierra y tiene entradas repartidas por todo el planeta, lugares místicos como Shangri-La o como el Crazy Place. El Éter y Agartha son realidades atemporales, el bien y el mal se encuentran en todo el espacio-tiempo, y desde tiempos ancestrales la Orden de los Guardianes siempre había sido capaz de detener a Apoticón. Hasta ahora. Dentro de nuestro mundo, un grupo de científicos de la Primera Guerra Mundial encuentra en Francia un yacimiento de elemento 115, la fuente de poder de Apoticón y de la oscuridad. Este descubrimiento supondrá un desequilibrio que llevará a todo el universo, a todas las dimensiones, a su fin. El grupo de investigación alemán 935 está formado por científicos que intentan mejorar la condición humana, ayudar a las personas y hacer más fácil sus vidas. Durante la Primera Guerra Mundial, el objetivo del grupo 935 es traer la paz y para ello tiene que ayudar a Alemania a ganar la guerra. En el año 1918, el grupo 935 descubre un yacimiento de elemento 115 al norte de Francia. Los científicos nunca antes habían visto un material con tanta energía y lo llamaron Divinium, el elemento de los dioses. También se encontraron con una caja capaz de traer armas de otras épocas, así como una máquina capaz de potenciar tus armas gracias al 115. Con esto se dieron cuenta del verdadero poder del Divinium, la alteración del espacio-tiempo. El grupo 935 creó numerosas excavaciones para desenterrar todo el 115 que fuera posible y enviarlo a todos los centros de investigación repartidos por el planeta. Por ejemplo, uno de los trozos fue enviado a unas instalaciones de 935 en un pantano japonés, lo que todos conocemos como Shinonuma. Allí vieron que el elemento 115 era de color azul, pero conforme se utiliza va perdiendo energía, se oxida y su color cambia hasta llegar al rojo. En Francia, las instalaciones de la excavación número 64 estaban lideradas por el Dr. Ludwig Maxis y el Dr. Eduard Richthofen. Con el Divinium, Eduard y Maxis pudieron alimentar toda clase de máquinas, crear robots gigantes, armaduras de Panzer para facilitar las excavaciones y mejores armas que pudieran utilizar para ganar la guerra. Lo que Richthofen y Maxis nunca pudieron imaginar es lo que saldría a la luz con sus investigaciones. Pronto se dieron cuenta que la exposición al elemento 115 es muy perjudicial. El Dr. Maxis y muchos miembros de la excavación enfermaron, pero las malas noticias solo acababan de empezar. Por desgracia, la excavación estaba situada sobre un cementerio de caballeros templarios. El elemento 115 es capaz de introducirse en los cadáveres y revivirlos gracias a sus propiedades eléctricas. Los zombies templarios comenzaron a invadir la excavación y matar a todos los miembros del grupo 935. Estos zombies estaban siendo controlados por Apoticón, ya que el 115 es su fuente de energía, y es lo que permite que Apoticón pueda controlar a los zombies desde el Éter. En ese momento llegaron a la excavación 3 soldados, Tank Dempsey, Takeo Masaki y Nikolai Belinsky, que habían sido enviados a Francia por sus respectivos países para ver qué estaba tramando Alemania. El campo de batalla era un caos, los zombies invadieron todo el territorio y Maxis estaba a punto de morir debido a su enfermedad. Para salvar a su amigo, Richthofen extrajo el cerebro de Maxis y lo introdujo dentro de un dron. Como ya no podían hacer nada más, Richthofen y Maxis Dron huyeron a Alemania. Posiblemente Takeo, Dempsey y Nikolai también huyeron a sus respectivos países, aunque tampoco sabemos muy bien qué ocurrió con ellos.
Una vez en Alemania, Richthofen sacó el cerebro del Maxis Drone y lo introdujo dentro de un nuevo cuerpo. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y Richthofen y Maxis habían sobrevivido. No sabemos qué es lo que ocurre durante las dos siguientes décadas, entre 1920 y 1939. Se supone que durante ese periodo, Maxis y Richthofen, una vez a salvo en Alemania, vuelven a crear el grupo 935 y empiezan a construir nuevas instalaciones por todo el planeta. La central de Ries es el principal centro de investigación, pero también hay otras instalaciones relacionadas con el grupo 935, como el manicomio de Beirut, el teatro Equino der Toten, el castillo de Eisendrache o el pantano Shinonuma. Entre los años 20 y los años 30, el resto de países tampoco se quedarían quietos. Sabían que el grupo 935 se estaba recuperando después de lo ocurrido en Francia, y sus investigaciones podrían suponer una amenaza durante la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que Rusia enviara a Nikolai y Japón enviara a Takeo a infiltrarse en 935 e investigar, tal y como habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Esto no es 100% seguro, pero sí que se sabe que Takeo se infiltró como un espía en unas instalaciones de 935 en una isla, posiblemente Pompey, como veremos más adelante en el canal. Sin embargo, en algún momento de la historia, Takeo y Nikolai son descubiertos y capturados por el grupo 935. Nuestra historia continúa en 1939. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado y el grupo 935 sigue con sus investigaciones sobre el elemento 115. El Dr. Maxis, dentro de su nuevo cuerpo, ha tenido una hija llamada Samantha. También tiene una secretaria llamada Sofía, por la que se siente atraído, ya que por desgracia y por causas que aún no conocemos, la madre de Samantha está muerta. Debido a la muerte de su madre, Maxis es un padre muy protector y siempre quiere estar al lado de su hija. Es por eso por lo que Samantha ha estado en prácticamente todas las instalaciones de 935 junto a su padre, incluyendo de Ries o de Eisendrache. En algún momento de la historia, Maxis decide comprarle una perrita a Samantha, a la que llamaron Fluffy. En de Ries, las investigaciones se centraron en los teletransportes. Desde su experiencia en la Primera Guerra Mundial, Maxis y Richthofen sabían que el 115 era capaz de alterar el espacio-tiempo, por lo que podían aprovechar esta propiedad para crear teletransportes que favorecieran la vida de las personas. La investigación sobre los teletransportes estaba dirigida por el Dr. Richthofen y por el Dr. Schuster, otro miembro de 935. El 4 de diciembre de 1939, Richthofen y Schuster consiguieron hacer funcionar el teletransporte y fueron a avisar a Maxis de sus descubrimientos. Sin embargo, el Dr. Maxis despreció su trabajo y le dijo a Richthofen que no siguiera investigando la teletransportación. Maxis le explicó que la Segunda Guerra Mundial había comenzado, el grupo 935 no tenía suficiente dinero y tuvieron que aliarse con el partido nazi para suministrarles armas y tecnología, por lo que no podían perder el tiempo intentando crear teletransportes. Richthofen se enfadó con Maxis, no le hizo caso y continuó los experimentos con Schuster. El 4 de enero de 1940, el Dr. Richthofen se utilizó él mismo como sujeto de pruebas. Schuster activó el teletransporte y Richthofen desapareció. Tenía que haberse teletransportado a una sala situada a 30 metros del transporte, pero no estaba ahí. Los cálculos habían fallado y el teletransporte había enviado a Richthofen a la Luna, a una sala con oxígeno y con un gran dispositivo piramidal en el centro. Esa pirámide se llama MPD, posiblemente son las siglas de dispositivo piramidal lunar. Esta pirámide tiene muchas funciones, pero la principal es establecer una conexión con el éter, con la realidad donde se encuentra Apoticón y todas las criaturas del mal. Cuando alguien está dentro de la pirámide, su cuerpo queda en un estado de criogenización y parte de su alma es enviada al éter, pudiendo controlar desde allí a los cadáveres infectados por 115. Nada más verla, Richthofen tocó la pirámide y empezó a escuchar voces en su cabeza y fue teletransportado de nuevo a una jungla, posiblemente Shangri-La. De esta parte de la historia tampoco sabemos mucho, posiblemente esté relacionada con las pantallas de carga de algunos mapas donde se ve un tornado en Shangri-La o unos astronautas misteriosos en la Luna. Lo único que sabemos de todo esto es que Richthofen estuvo 19 días desaparecido después de haber tocado la pirámide, y el 23 de enero de 1940 regresó a de Ries totalmente cambiado. Se había vuelto malvado, con ansias de poder, sabía todo acerca de la pirámide y todo lo que tenía que hacer desde ese momento.
Richthofen reunió a un grupo de científicos de 935 que no les gustaba la idea de Maxis de trabajar para el partido nazi, y con estos rebeldes creó dos nuevas instalaciones, una estación en la Luna alrededor de la pirámide y unas instalaciones de vigilancia en el castillo de Eisendrache, en Austria, para controlar desde allí todo lo que ocurría en la Luna. La instalación lunar se llamó Estación Grifo y las instalaciones del castillo se llamaron Nido del Águila o Castillo Grifo. Las instalaciones del Castillo Grifo pudieron construirse a espaldas de Maxis porque en teoría el Dr. Maxis estaba en Der Riss y visitaba muy poco el castillo. La construcción de estas instalaciones terminó en el año 1942. Durante 2 largos años, Richthofen y algunos miembros rebeldes de 935 habían estado manteniendo una doble vida. Fingían seguir trabajando para Maxis y para 935, pero en realidad estaban construyendo la estación y el castillo Grifo a espaldas de Maxis. Al terminar de construir las dos instalaciones, Richthofen dividió a los rebeldes en 3 grupos. Uno de ellos, liderado por el Dr. Schuster y por el Dr. Grof, otro miembro importante de 935, se quedaría en la Luna intentando abrir la pirámide. Otro grupo se quedaría en el castillo Grifo controlando todo lo que ocurre en la Luna. Finalmente, otro grupo, en el que se incluye Richthofen, se quedaría en Der Riss para vigilar al Dr. Maxis, obedeciendo sus órdenes para no levantar sospechas hasta que Schuster y Grof lograran abrir la pirámide. Debido a la alianza con el partido nazi, las investigaciones del grupo 935 habían cambiado, centrándose ahora en 4 campos diferentes: poder, zombies, teletransportes y control mental. En cuanto al poder, el Dr. Maxis desarrolló armas como la Ray Gun o la Baby Gun, y también intentó volver a crear los gigantes que habían desarrollado en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Richthofen, por su parte, utilizó el elemento 115 para desarrollar la Wunderwaffe Digichu y los monos bomba. También se crearon bebidas, y basándose en las piedras encontradas en Francia, desarrollaron una máquina capaz de mejorar las armas, a la que llamaron Pack-a-Punch. El Dr. Maxis no quería que un arma tan poderosa como la Wunderwaffe Digichu saliera a la luz, por lo que no permitió la construcción de más Wunderwaffe, y eso aumentó el odio de Richthofen hacia Maxis. En cuanto a los zombies, el objetivo del grupo 935 era crear un ejército de zombies para que los nazis ganaran la guerra. Richthofen y Maxis utilizaron el elemento 115 para revivir cadáveres, posiblemente extraídos del manicomio alemán llamado Berucht. Hicieron muchas pruebas, pero nunca consiguieron que los zombies les obedecieran. Además, el Dr. Maxis, sin que Richthofen se enterara, iba a veces a un teatro alemán llamado Kino der Toten, donde desarrolló por accidente los zombie gas. Maxis y Richthofen también solían utilizar a los zombies como sujetos de prueba en experimentos de teletransportes, ya que ahora Maxis sí que pensaba que esos teletransportes podían ser de utilidad para el partido nazi. Como la creación de un ejército de zombies era casi imposible, ya que los zombies no obedecían ninguna orden, Maxis decidió enviar a Richthofen a un centro de investigación de 935 a investigar el control mental, el control de personas vivas usando 115. Ese centro de investigación no se sabe exactamente dónde está, se sabe que es un lugar frío, por lo que se piensa que esas instalaciones se encontraban en Siberia, cerca del faro de Call of the Dead, o posiblemente bajo el agua, pero no se sabe muy bien la localización. En esas instalaciones, Richthofen investigaba el control mental sobre 3 sujetos de pruebas: Takeo Masaki, Nikolai Belinsky y un sujeto mexicano. No se sabe cómo los capturó, como hemos dicho antes, posiblemente los capturó durante los años 20 o los 30 de los que no sabemos nada. De una forma u otra, Takeo, Nikolai y el mexicano fueron los sujetos de prueba más importantes de Richthofen, aunque no los únicos, ya que Richthofen también asegura haberle hecho algo a Samantha, la hija del Dr. Maxis, aunque no sabemos el qué. Todos estos experimentos llamaron la atención de las grandes potencias mundiales. En concreto, Estados Unidos envió a un marine a Der Riss para que se infiltrara en 935 e investigara todo lo que estaba ocurriendo. Sobre todo querían saber acerca de la Wunderwaffe y el proyecto de los gigantes. El nombre de este espía es Peter McCain, aunque se sabe que había otros espías como Harvey Gina, el creador de la Scavenger, que también se infiltraron en 935. Richthofen sabía que Peter McCain era un espía estadounidense infiltrado y le tendió una trampa el 10 de septiembre de 1945. No se sabe exactamente cómo, pero parece ser que ese día Richthofen engañó a Peter para que fuera al manicomio Berucht, y una vez allí Peter fue atacado por una horda de zombies posiblemente liberada por Richthofen.
Los marines de Estados Unidos recibieron una llamada de socorro de Peter. El jefe de los marines, Cornelius Pernell, envió a 2 equipos de rescate a Berruc para salvarlo. Uno de los equipos sufrió un accidente con su avión y cayeron en una explanada llena de zombies, ya que antiguamente esa zona había sido un campo de batalla lleno de cadáveres. Los marines no sobrevivieron a la horda zombie y esa noche es conocida como Nacht der Untoten. El otro grupo de marines sí que llegó a Berruc, pero Peter ya no estaba allí. Los marines encontraron el brazo de Peter arrancado en la palanca de la electricidad y unas coordenadas en la pared escritas con su sangre. Esas coordenadas llevan a una zona cerca de Shinonuma, por lo que posiblemente Peter consiguió escapar del manicomio y se dirigió a Shinonuma, donde esperaría el rescate. Por desgracia parece ser que Peter quedó atascado con su paracaídas y los zombies que había en Shinonuma acabaron matándolo. El equipo de rescate que había llegado a Berruc tuvo que enfrentarse a los zombies del manicomio. Esta batalla es el mapa zombie que nosotros conocemos como Berruc y solamente uno de los 4 marines consiguió sobrevivir. Ese marine se llamaba Tank Dempsey y fue secuestrado por el grupo 935. La muerte de Peter, Nacht der Untoten y Berruc ocurren todos el mismo día, el 10 de septiembre de 1945, aunque casi nada de esto último está 100% confirmado, ya que todo lo relacionado con Peter, Dempsey y los marines lo sabemos gracias a una sola radio y unos pocos mensajes secretos que podemos encontrar en la terminal de Black Ops 1. Mientras tanto, Richthofen en las instalaciones de Siberia seguía con sus investigaciones sobre el control mental. Una semana antes de los acontecimientos de Berruc, el 2 de septiembre de 1945, el sujeto de pruebas mexicano murió durante una de las pruebas. Richthofen tenía que encontrar otro sujeto y por suerte para él, una semana más tarde, el grupo 935 capturaría a Tank Dempsey en Berruc. Dempsey fue enviado a las instalaciones de Siberia y sustituyó al mexicano, convirtiéndose en un sujeto de pruebas como Takeo y Nikolai. Estos 3 sujetos no murieron, pero las pruebas con el 115 alteraron sus cerebros y borraron su memoria. Después de esto, no sabemos exactamente lo que ocurre con los sujetos, aunque parece que Richthofen los dispersó por todas las instalaciones de 935. Tank Dempsey fue enviado a la Luna, Takeo probablemente a una estación submarina y Nikolai a alguna zona de Rusia, pero estos son especulaciones que iremos resolviendo en los próximos DLCs de Black Ops 3. Año 1946, Groff y Schuster, tras años investigando, encontraron el modo de abrir la pirámide en la Luna y contactaron con el Dr. Richthofen. Antes de ir a la Luna tenían que llevarse a cabo 2 planes, la Operación Escudo, que aún no sabemos muy bien lo que es, y el Protocolo de Seguridad 935, consistente en matar a Maxis. Richthofen regresó a The Risk y durante una de las pruebas, Maxis intentó teletransportar a Fluffy, la perrita de Samantha, pero la sobreexposición al 115 acabó convirtiendo a Fluffy en un perro infernal. Samantha entró en la habitación, comenzó a chillar, se acercó a Fluffy y Maxis fue detrás de ella. En ese momento, Richthofen encierra a Samantha y Maxis junto a Fluffy en la sala. Richthofen creía haber matado a Samantha y a Maxis, pero no fue así. Antes de que Fluffy los atacara, Maxis y Samantha usaron un teletransporte y fueron enviados a un sitio desconocido. No sabemos cómo, pero desde ese sitio Samantha volvió a ser teletransportada y llegó a la Luna, donde por accidente entró en la pirámide. Richthofen le dijo a Groff y a Schuster que sacaran a Samantha de ahí. Utilizando los programas de búsqueda y el resto de funciones de la pirámide, Groff y Schuster consiguieron localizar al Dr. Maxis y traerlo a la Luna para que hablara con su hija y la sacara de la pirámide. Sin embargo, Maxis parecía tenerlo todo planeado y le dijo a su hija que matara a todo el grupo 935. Se oyó un disparo, no sabemos quién mató a quién, aunque supuestamente Maxis se suicidó y Samantha se encerró en la pirámide. Al entrar a la pirámide habíamos dicho que el alma del usuario va al Éder y desde allí controla a los zombies, pero eso no es del todo así. No sabemos al 100% la relación entre Agartha y el Éder, pero la teoría es que Samantha al entrar a la pirámide divide su alma en 2 partes. Una de ellas va a Agartha y es protegida por los guardianes, mientras que la otra va al Éder y es corrompida por Apoticón. La Samantha del Éder, corrompida por el demonio, empieza a controlar a los zombies por todo el mundo, matando a todos los miembros de 935 y a todos los enemigos de su padre.
Durante todo este incidente no sabemos qué es lo que Richtofen ha estado haciendo, no sabemos nada de lo que hizo desde que encerró a Maxis y a Samantha junto a Fluffy. La siguiente vez que vemos a Richtofen es días más tarde en Shinonuma, junto a 3 sujetos de pruebas, Takeo, Nikolai y Dempsey, que no recuerdan nada de su pasado. Supuestamente, después de encerrar a Maxis y a Samantha, Richtofen reunió a sus 3 sujetos de pruebas dispersos por todo el planeta y con ellos va a Shinonuma para asegurarse de que Peter McCain, el espía, ha muerto, aunque seguimos sin saber realmente si tenía otras intenciones para ir allí. Richtofen, Takeo, Nikolai y Dempsey sobreviven a la horda zombie. Este es el mapa conocido como Shinonuma. Después de Shinonuma, Takeo, Nikolai, Dempsey y Richtofen llegan a The Riz, la central de investigación donde todo comenzó. No sabemos exactamente cómo llegaron, aunque se sospecha que Richtofen cuenta con un teletransportador de bolsillo que le permite viajar a cualquier lugar. Una vez en The Riz, los 4 personajes sobreviven a la oleada zombie en una batalla conocida como The Riz. Mientras sobrevivían, Richtofen recupera su Wunderwaffe Digichu y con ella sobrecalienta el teletransporte para viajar no solo por el espacio sino también por el tiempo, embarcándose en una aventura por todo el espacio-tiempo para reunir una serie de objetos que necesitará para sacar a Samantha de la pirámide. Tanto Shinonuma como The Riz ocurren en el año 1946, justo después de que Samantha entrara en la pirámide y todo el grupo 935 desapareciera. No será hasta el año 1963 que volveremos a ver a Takeo, Dempsey, Nikolai y Richtofen. Después de 1946 ya no queda nada del grupo 935, Samantha está en la pirámide, Richtofen y sus sujetos han viajado al futuro y el resto de miembros de 935 han muerto. Estados Unidos y la Unión Soviética aprovechan para robar información y tecnología de 935, siendo esta la razón por la que podemos encontrar bebidas, Pack-a-Punch y armas mágicas en mapas estadounidenses y rusos. Concretamente, en Estados Unidos desarrollaron 2 armas mágicas, Winter's Hole en el Pentágono y Wavegun en el Área 51. También consiguieron crear un teletransporte que comunicara el Área 51 con la Luna, y crearon un grupo de investigación llamado Call of Duty Zombie Labs. Por otro lado, en Rusia, el grupo de investigación Ascension creó un arma mágica llamada Thundergun y un dispositivo GERS capaz de abrir agujeros negros hacia el éter. También crearon cohetes y enviaron monos al espacio. Estos proyectos estaban dirigidos por el Dr. GERS y por el Dr. Yuri. Un día determinado, Yuri encontró muñecos de Samantha entre las cosas que habían robado al grupo 935. A través de esos objetos, Samantha logra poseer a Yuri y lo controla para que durante una prueba metiera al Dr. Gers dentro de un agujero negro, encerrándolo en el éter. Si queréis saber más cosas sobre todo lo que hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética durante esta época, así como su relación con el grupo 935, os recomiendo visitar esta guía de vídeos más adelante. Richtofen y sus 3 sujetos entraron al teletransporte en The Riz en el año 1946 y llegaron a un teatro alemán en el año 1963. Habían viajado al futuro a través del espacio-tiempo. En este teatro fue donde Maxis creó por accidente a los zombie gas, aunque ahora estaba toda la zona infectada por zombies. Richtofen y sus 3 sujetos sobrevivieron a los zombies en una batalla conocida como Kino der Toten. Tras ello, se supone que Richtofen usó su teletransporte de bolsillo para viajar al centro de investigación soviético en el cosmódromo de Baikonur. Nada más llegar, una voz empezó a pedirles ayuda. Era el Dr. Gers, que había sido encerrado por Samantha en el éter. Richtofen, Takeo, Dempsey y Nikolai sobrevivieron a las oleadas de no muertos en una batalla conocida como Ascension. Richtofen, con ayuda de sus sujetos, consiguió activar un mecanismo conocido como mecanismo Casimir y lograron así liberar el alma del Dr. Gers del éter. La activación del mecanismo Casimir era una de las 3 cosas que Richtofen necesitaba para su plan maestro. Al mismo tiempo, los zombies comenzaron a liberarse en las instalaciones del Pentágono, asesinando a los presidentes que se encontraban allí. Esta batalla se conoce como Five y ocurre el mismo día que Ascension, en el año 1963. El mecanismo Casimir de Ascension creó una brecha que teletransportó nuevamente a Richtofen y sus sujetos por todo el espacio-tiempo, llegando esta vez al siglo XXI, a unas antiguas instalaciones en Siberia, donde Richtofen debía conseguir el segundo artefacto, la barra Brill.
Sabemos que esta barra iba dentro del cohete donde Dempsey fue enviado a la Luna en el año 1945, antes de que Samantha entrara en la pirámide, pero no sabemos exactamente qué ocurrió con ella ni cómo pudo llegar allí, incluso puede haber más de una barra. Richtofen y sus 3 sujetos estaban atrapados en una sala bajo el faro, por lo que tuvieron que pedir ayuda a 4 actores de cine que mientras rodaban una película en la zona fueron atacados por zombies. Los 4 famosos consiguen llamar a un submarino y obtener la barra Abril para Richtofen. Como recompensa, Richtofen les regala la Wunderwaffe Digichu, tras lo cual activan de nuevo el teletransporte y viajan a un nuevo lugar, Shangri-La. Shangri-La es una localización todavía con muchos misterios para nosotros. Se trata de un lugar místico, posiblemente una entrada al reino de Agartha. Cuando en 1940 Richtofen tocó la pirámide por primera vez, volvió a teletransportarse y llegó a una jungla, posiblemente Shangri-La sea esa jungla a la que llegó Richtofen. También sabemos que durante una noche de eclipse cayó un meteorito de 115 en Shangri-La, convirtiendo los cadáveres de la zona en zombies. Esa misma noche, 2 exploradores llamados Brock y Gary llegaron a Shangri-La mientras buscaban una entrada a Agartha. Por desgracia para ellos, los zombies y las trampas que había en la zona acabaron matándolos. Posiblemente esta noche de eclipse sea la misma que vimos en The Risk, y por tanto la caída del meteorito y la muerte de Brock y Gary ocurrieron en el año 1946, al mismo tiempo que los acontecimientos de The Risk. Richtofen, Takeo, Dempsey y Nikolai viajan desde Call of the Dead en el siglo XXI hasta Shangri-La, probablemente en el año 1962. El objetivo de Richtofen es conseguir la piedra enfoque, un meteorito de 115 en miniatura, el tercer artefacto necesario para su plan. Sin embargo, hay un problema. El meteorito que cayó en 1946 ya no está. Durante los años 50, la Unión Soviética encontró este lugar y abrió unas excavaciones para extraer el 115 del meteorito, por lo que cuando Richtofen, Takeo, Dempsey y Nikolai llegan a Shangri-La, el meteorito ya no está. Para solucionar este problema, Richtofen y los 3 sujetos activan un mecanismo secreto de Shangri-La que permite viajar al pasado, al año 1946, a esa noche de eclipse en la que cayó el meteorito. Ahora Richtofen necesitan encoger el meteorito, y para ello utiliza la Baby Gun creada por el Dr. Maxis, que se encuentra en Shangri-La, no sabemos muy bien por qué. El problema es que la Baby Gun no tiene el poder suficiente para hacer pequeño el meteorito. Para solucionar esto, Richtofen, Takeo, Dempsey y Nikolai ayudan a Brock y Gary a sobrevivir a todas las trampas que hay por la zona, y a cambio Brock y Gary activan unas esferas conocidas como cristales de enfoque. Estas esferas permiten amplificar el rayo de la Baby Gun, hacerlo más potente y conseguir hacer pequeño el meteorito. De este modo, Richtofen consigue el tercer artefacto de su plan, la piedra enfoque. Después de estos acontecimientos, Richtofen vuelve a utilizar el teletransporte de bolsillo para ir esta vez al Área 51, donde Estados Unidos había construido un teletransporte hacia la Luna. Richtofen y sus sujetos utilizan el transporte y llegan a la Luna, comenzando la batalla que conocemos como Moon. Una vez allí, encuentran un dispositivo llamado Esfera Abril y con él consiguen abrir la pirámide y encontrarse cara a cara con Samantha. Fusionando la barra Abril de Call of the Dead y la piedra enfoque de Shangri-La, Richtofen crea lo que se denomina B-Device o dispositivo Brill. Utilizando el mecanismo Casimir que había activado en Ascension, Richtofen consigue llenar de energía el B-Device. Parece ser que el B-Device funciona como una batería, una fuente de energía para la pirámide, mientras que la esfera Brill sirve como un dispositivo de almacenamiento de almas, aunque no se sabe seguro y ya haremos un vídeo más adelante hablando sobre esta extraña esfera. Lo que sí que sabemos es que Richtofen utiliza la esfera Abril y el B-Device para intercambiar almas con Samantha. Ahora Samantha está en el cuerpo de Richtofen y Richtofen está en el Éter controlando a los zombies desde allí. Los zombies ahora tienen ojos azules porque es Richtofen el que los controla. Después de que Richtofen entrara en la pirámide, una voz comienza a sonar por toda la estación. Era la voz del Dr. Maxis, que se había suicidado en el año 1946, después de que Samantha entrara en la pirámide. Nada tenía sentido. Lo que parece ser es que Maxis sabía desde el principio todo lo que Richtofen había estado planeando. Sabía acerca de la estación Grifo, del castillo Grifo, de la pirámide, del Éter, Agartha, el dispositivo Brill. Maxis había estado siempre un paso por delante de Richtofen. Antes de suicidarse, no sabemos muy bien cómo, pero parece ser que creó como una especie de copia de seguridad de su cerebro y la introdujo en la estación lunar. Maxis sigue vivo, aunque dentro de una máquina. Por decirlo de algún modo, Maxis es la estación Grifo.
En este momento, Dempsey, Nikolai y Takeo comienzan a recordar todo, recuerdan que habían sido sujetos de prueba de Richtofen y ahora quieren vengarse de él. Para ello, Dempsey, Nikolai, Takeo y Samantha dentro del cuerpo de Richtofen comienzan a seguir las órdenes de Maxis, que tiene un plan para acabar con Richtofen. El plan consiste en lanzar 3 cohetes contra la Tierra para minimizar el daño que Richtofen podría causar. Sin embargo, los cálculos fallan y Maxis destruye la superficie del planeta. Uno de los cohetes cae cerca de China, otro cae cerca de África y otro cae en Nuketown, donde miembros de la CIA y del CDC estaban luchando contra los zombies de la zona. Shangri-La, Moon y Nuketown ocurren en el año 1962. Esto se sabe porque Nuketown Zombies ocurre después de la explosión de la bomba nuclear que vemos en el mapa multijugador. Esta bomba nuclear se llama Sedan y explotó en el año 1962, por eso sabemos que Nuketown y por tanto Moon y Shangri-La ocurren en 1962, aunque no está del todo claro. El destino de Takeo, Dempsey, Nikolai y Samantha dentro del cuerpo de Richtofen es desconocido. Probablemente murieron en la luna, aunque también pudieron haber escapado por el Área 51 y seguir con vida. De una forma u otra, la Tierra había sido destruida, las placas tectónicas se habían desplazado y habían cambiado de posición muchas zonas del planeta. Los cohetes dejaron una nube de polvo por toda la superficie, los zombies invadieron el planeta y quedaban muy pocos supervivientes. Richtofen controla ahora a los zombies desde el Éter, pero existe todavía un nivel de poder superior. Si nos damos cuenta, el demonio Apoticon sigue estando por encima de Richtofen. Sin embargo, existe una manera de destronar a Apoticon, sustituirlo y convertirse en el ser más poderoso del universo. La forma de conseguir esto es activar 3 torres repartidas por todo el planeta. Si estas torres se activan con elemento 115, será Richtofen el que se convierta en el dios del universo. Si estas torres se activan con energía Abril, será Maxis el que alcance ese poder absoluto. Tras la caída de los cohetes surgió la costumbre de alimentarse de carne zombie, la gente tenía que comer y no vieron otra solución posible. Esta carne zombie está contaminada por elemento 115, y este elemento es la fuente de poder de Apoticon y de todo aquel que se encuentre en el Éter. El 115 establece una conexión con el Éter, y esto permite que Richtofen pueda comunicarse con todos aquellos supervivientes que se alimentan de carne zombie. Por otro lado, Maxis, que se encuentra dentro de los sistemas de la estación lunar, consigue acceder a distintas antenas y satélites, y de este modo puede comunicarse con los supervivientes a través de aparatos electrónicos. Tras la caída de los cohetes, comienza así una guerra entre Maxis y Richtofen para conseguir alcanzar ese poder absoluto. Deben comunicarse con los supervivientes y hacer que activen las torres para ellos. Marton Johnson era un científico del Área 51. Después de que los zombies invadieran la zona durante los acontecimientos de Moon, Marton huyó con otros científicos hasta la zona de Nuketown a través de los búnkeres que conectaban distintas zonas del país. Sin embargo, sus compañeros empezaron a comer carne zombie. A Marton no le parecía bien y en ese momento se separó del grupo. Sus compañeros fueron a Jackass Flat, donde Richtofen y Maxis empezaron a comunicarse con ellos, no se pusieron de acuerdo y acabaron matándose unos a otros. Por otro lado, Marton llegó hasta Hanford, un pueblo donde en el pasado Estados Unidos realizaba pruebas con criaturas alienígenas llamadas moradores y también con un ser eléctrico que servía como fuente de energía para todo el pueblo. Una vez allí, Marton se encontró con Misty, una superviviente de la zona, y comenzaron a matar zombies allí. Mientras tanto, Rasman y Samuel iban montados en un autobús buscando supervivientes por todo el país. Rasman es un viejo con Alzheimer que no recuerda mucho de su pasado, solo que era un antiguo miembro de una organización conocida como Flecha Rota y fue despedido. Tampoco se sabe mucho de Samuel, solo que en el pasado también comía carne zombie y eso le permite escuchar a Richtofen. El autobús en el que van montados es automático, está controlado por un robot llamado Ted y antes del apocalipsis zombie, el autobús servía para transportar científicos de unos centros de investigación a otros. En ese momento, el destino del autobús es el centro de investigación HAARP, un sitio al norte de Estados Unidos donde se estudian fenómenos relacionados con el clima.
Durante el trayecto, el autobús pasa por Hanford y allí Samuel y Rasman recogen a Misty y a Marton, que seguían sobreviviendo a las hordas de zombies. Sin embargo, surgió un problema. El camino estaba bloqueado por unos escombros, el autobús no podía salir de Hanford y lo único que podía hacer era dar vueltas, vueltas y vueltas. Samuel, Rasman, Misty y Marton habían quedado atrapados en Hanford, comenzando así el mapa conocido como Transit. Mientras sobrevivían a los no muertos, Maxis empezó a contactar con ellos para activar una torre de la zona. Richtofen también contactó con Samuel, ya que era el único que había comido carne zombie, y le pidió que activara la torre para él. Tras activar la torre para uno u otro, los 4 personajes son transportados, no se sabe muy bien cómo, hasta unos rascacielos en China. Posiblemente son transportados por Richtofen, y se ve también que si fallan y mueren, Richtofen es capaz de reiniciarlo todo y hacer que empiecen de nuevo. Sin embargo, esto no explica por qué si activamos la torre de Transit para Maxis, Richtofen no reinicia los acontecimientos, pero bueno, de una forma u otra, Marton, Misty, Rasman y Samuel deben sobrevivir a una batalla conocida como Die Rise y activar otra torre para Maxis o para Richtofen. Después de Die Rise, los personajes son transportados a muchos otros lugares y llegan finalmente a una excavación en Angola, África, donde tiene lugar una batalla conocida como Berit. Debido al movimiento de las placas tectónicas, un pueblo del lejano oeste se encontraba en la zona. Hay un gigante con habilidades similares a las de la sociedad Vril de Agartha y también hay un fantasma y una casa encantada de la que no sabemos mucho. En este lugar, los 4 personajes activan la última de las torres. Si las 3 torres son activadas para Richtofen, alcanzará el poder supremo y hará desaparecer a Maxis. Tras ello, Richtofen se mete dentro del cuerpo de Samuel y no sabemos lo que ocurre después. Podrían seguir vivos, podrían haber muerto, no se sabe lo que ocurre con ellos. En cambio, si las 3 torres han sido activadas para Maxis, alcanzará el poder supremo y meterá a Richtofen dentro de un cadáver, dentro de un zombie, hasta la eternidad, condenándolo al castigo eterno. Tras ello, Maxis planea hacer explotar la Tierra, y es aquí, en este momento, cuando descubrimos mucho más acerca del plan de Maxis, de la pirámide y del riesgo que conlleva. Habíamos dicho que al entrar a la pirámide, la mitad del alma de Samantha va a Leather, es corrompida por Apoticón y desde allí controla a los zombies, pero la otra mitad de su alma va a Agartha y queda atrapada allí. Cuando Richtofen intercambia almas con Samantha, lo que se intercambia es el alma de la Samantha de Leather, pero la Samantha de Agartha ha quedado allí atrapada. El plan de Maxis ha sido siempre sacar a su hija de Agartha. Los 3 cohetes lanzados contra la Tierra tenían que haber impactado contra los 3 lugares más profundos del planeta para así hacer explotar la Tierra desde dentro y sacar a Samantha de Agartha, ya que la leyenda dice que Agartha es un reino subterráneo y al hacer explotar la Tierra se abrirá la puerta que permita liberar a Samantha. Pero los cálculos fallan, los cohetes impactan contra la superficie del planeta y lo destruyen por fuera, por lo que el plan alternativo de Maxis es convertirse en el dios de Leather activando las torres y una vez conseguido el poder absoluto, quiere hacer explotar la Tierra para sacar a su hija de Agartha. Este es el mayor misterio de todo Black Ops 2 y la importancia de todos estos mapas reside en eso. Sacar a Samantha de Agartha es la prioridad de toda la historia. Habíamos dicho que tanto el Leather como Agartha son realidades atemporales, quien esté allí puede viajar por todo el espacio-tiempo. ¿Qué pasaría si la Samantha atrapada en Agartha viaja al pasado a pedir ayuda para salir de allí? Esto es lo que ocurre en el último mapa de Black Ops 2, por fin hemos llegado a la batalla conocida como Origins. Samantha entra a la pirámide en el año 1946, intercambia almas con Richtofen en la luna y tras ello la mitad de su alma ha quedado atrapada en Agartha. En ese momento viaja al pasado a pedir ayuda a su padre. Concretamente, Samantha viaja al año 1918, al frente de la Gran Guerra, donde 2 científicos alemanes, Maxis y Richtofen, habían abierto unas excavaciones para desenterrar el 115.
Al principio de este vídeo habíamos dicho que en 1918 los zombies se liberaban, Richtofen metía el cerebro de Maxis en un dron y huían de Francia, crean The Risk y tiene lugar toda la historia de la que hemos estado hablando. Sin embargo, esta vez es diferente. La llegada de Samantha para pedir ayuda a su padre crea una nueva línea temporal, una nueva dimensión con un futuro distinto. Toda la historia que hemos contado hasta ahora no desaparece, no se destruye ni cambia. Lo único que ocurre es que se crea una realidad, una dimensión con un futuro diferente. De este modo, en 1918, Maxis y Richtofen están en Francia investigando el elemento 115. Un día, Maxis comienza a escuchar voces de una niña llamada Samantha que dice venir del futuro y ser su hija. Maxis cree estar volviéndose loco, ya que él no tiene ninguna hija. Samantha le dice que está encerrada en un reino místico conocido como Agartha, y Maxis comienza a investigar. En la excavación descubre unas piedras muy extrañas que se activan con música y crean portales a un lugar conocido como Crazy Place. Maxis, con las indicaciones de Samantha, también encuentra unos textos antiguos que hablan de bastones elementales formados por una vara con una piedra elemental en su extremo. Maxis consigue encontrar las varas de amplificación y las esconde por toda la excavación. Por desgracia, antes de poder encontrar las piedras elementales, los zombies se liberan, Maxis se enferma y Richtofen extrae su cerebro y lo mete en un dron. Maxis no ha sido capaz de ayudar a Samantha. En ese momento aparecen Takeo, Dempsey y Nikolai, y junto con Richtofen sobreviven a la oleada de no muertos. En la línea principal es en este momento cuando Richtofen huye con Maxis a Alemania, fundan The Risk, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta nueva línea temporal no ocurre eso, ya que Samantha no se rinde y comienza a pedir ayuda a Richtofen, Takeo, Dempsey y Nikolai para terminar el trabajo que Maxis había empezado. De este modo, Takeo, Dempsey, Nikolai y Richtofen consiguen los bastones elementales y con ellos consiguen abrir un portal a Agartha en el centro del Crazy Place. De este modo, Samantha es liberada de Agartha, no sabemos muy bien en qué sentido, lo veremos más adelante en este vídeo. Takeo, Dempsey, Nikolai, Richtofen y Maxis Drone llegan a Agartha y pasan a formar parte de la Orden de los Guardianes, cuya misión, como ya vimos al principio de este vídeo, es asegurar el futuro, la fluidez del espacio-tiempo, proteger a Agartha y evitar que Apoticon y sus sirvientes se apoderen de cualquiera de las dimensiones. De este modo, la Orden de los Guardianes está formada por los Gatekeepers, los Guardianes del Crazy Place y por los Primis. Los Primis es el nombre que reciben Takeo, Dempsey, Nikolai y Richtofen. Como Agartha es un reino atemporal, los miembros de la Orden de los Guardianes pueden viajar por todo el espacio-tiempo, incluso entre todas las dimensiones. La misión principal de los Primis es asegurar un futuro mejor. Viajan a la realidad principal donde sucede toda la historia y la van cambiando para evitar la destrucción del planeta y el apocalipsis causado por Richtofen y sus sujetos de prueba. Los Primis han viajado a muchos sitios, han matado a muchos Richtofen de distintas épocas para cambiar el futuro, y ahora su objetivo es encontrar a los sujetos de prueba, Takeo, Dempsey y Nikolai, las versiones futuras de ellos mismos, que estaban siendo investigadas en Siberia por Richtofen durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar que siembren el caos en el futuro. Sin embargo, en algún momento de sus viajes espaciotemporales, los Primis se dividen. Richtofen y Maxis Drone se separan de Takeo, Dempsey y Nikolai. No se sabe exactamente qué ocurre, pero Maxis y Richtofen tienen un plan diferente. Parece ser que Maxis y Richtofen saben mucho más acerca del universo que Takeo, Dempsey y Nikolai, y se dan cuenta de que lo más importante no es asegurar un futuro mejor para la dimensión donde transcurre toda la historia, sino que lo más importante es destruir el resto de dimensiones. No sabemos muy bien esto, pero quizás Samantha durante su estancia en Agartha ha estado viajando por todo el espacio-tiempo pidiendo ayuda, al igual que vimos en Origins. Quizá los viajes de Samantha han hecho que se creen múltiples realidades distintas. Estas dimensiones podrían colapsar, Richtofen y Maxis lo saben, y por eso su misión es destruir todas las realidades para encontrar el verdadero camino hacia la paz y hacia un futuro mejor. De este modo, Maxis Drone y Richtofen se separan del resto de Primis. Maxis Drone va a una realidad desconocida y desde allí le va mandando instrucciones a Richtofen sobre lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en uno de sus viajes, Richtofen viaja a una dimensión alternativa y roba un artefacto conocido como llave de invocación, el objeto más poderoso de todos los universos. Esta llave tiene la capacidad de almacenar almas en su interior. Tiene 6 iconos, probablemente necesite 6 almas poderosas para activarse completamente, y no sabemos lo que ocurrirá cuando Richtofen rellene toda la esfera, hablaremos más de ella en un futuro vídeo.
Tras conseguir la llave de invocación, Richtofen viaja a la realidad principal, a 1946, al momento en el que su versión futura encierra a Maxis y a Samantha con Fluffy, y estos son teletransportados a un lugar desconocido y luego a la luna. Nada más aparecer, Richtofen Primi mata a su versión futura y mete su alma dentro de la llave de invocación. Por casualidades de la vida, el resto de Primis también se encontraban en ese mismo lugar. Llevaban viajando por todo el espacio-tiempo durante muchos años, y hacía tiempo que no veían a Richtofen Primi. El objetivo de Takeo, Dempsey y Nikolai Primi es encontrar a los sujetos de prueba para que no caigan en manos equivocadas, y asegurar así un mejor futuro para la realidad principal. La muerte de Richtofen no entraba en sus planes, querían preguntarle dónde estaban los sujetos de prueba, pero por culpa de Richtofen Primi no pudieron obtener esa información y ahora el futuro había cambiado de forma incierta. Esto hizo que los Primis desconfiaran de Richtofen Primi, aunque Richtofen les pide que confíen en él. Tras sobrevivir en este de Riss en una batalla conocida como The Giant, los Primis roban el robot que el grupo 935 estaba recreando para la Segunda Guerra Mundial y con él viajan hasta Austria, hasta el castillo Grifo, para recuperar al sujeto de pruebas Dempsey. Como ya habíamos dicho, en 1946 parece ser que los tres sujetos de prueba se dispersaron por el planeta. Richtofen Primi sabe que se están llevando a Dempsey hacia la luna y van tras él. Por desgracia, los miembros de 935 que transportaban a Dempsey destruyeron el robot en el que los Primis iban montados, llegaron tarde y Dempsey fue enviado a la luna. Una vez en el castillo Grifo, los Primis sobreviven a los zombies en una batalla conocida como The Eisendrache. Durante el enfrentamiento, el Dr. Grove desde la estación en la luna contacta con el castillo para ver qué ocurre. Richtofen Primi se hace pasar por el Richtofen al que ha matado hace poco en The Giant y le dice a Grove que no se preocupe, que todo va bien, pero poco a poco el Dr. Grove empieza a sospechar y descubre que Richtofen Primi es un impostor. Los Primi consiguen los arcos de los guardianes y con sus poderes consiguen devolver el cohete a la Tierra. El Dr. Grove ha activado un sistema de seguridad para que no podamos acceder a la cápsula que contiene a Dempsey. Esta barrera eléctrica solo se puede quitar desde la pirámide, por lo que los Primis envían a una oleada de guardianes a la luna para recuperar la pirámide. Sin embargo, surge un problema. El guardián entró por accidente en la pirámide, llegó al Éder y Apoticón lo corrompió, volviéndose malvado. Los Primis sobrecargan la pirámide para acceder al Éder y enfrentarse al guardián corrompido. Tras derrotarlo, regresan al castillo y lanzan misiles a la luna para destruirla y matar al Dr. Grove. ¿Por qué destruyen la luna? No se sabe muy bien, aunque hay una teoría bastante interesante. Si recordáis, en 1946 en The Giant, Richtofen del futuro encierra a Maxis y Samantha en una sala con Fluffy y acaban transportándose a un lugar X. Más tarde, no sabemos cómo, Samantha llega desde ese lugar X a la luna y se mete dentro de la pirámide. Como la luna es destruida, Samantha no podrá ir desde ese sitio X a la luna, y por tanto Maxis y Samantha están ahora a salvo en una localización desconocida X. Finalmente, Richtofen abre la cápsula, el sujeto de pruebas Dempsey muere y su alma entra en la esfera. Después de esto, los Primi confían cada vez más en Richtofen y sus extraños planes. El siguiente sujeto de pruebas probablemente será Takeo, que se encuentra en las instalaciones de una isla que hemos mencionado antes. Muy posiblemente esa isla se trate de Pompey, en el Pacífico, como podéis ver en esta teoría. En el DLC 3 iremos a por Nikolai, y en el DLC 4 a por Maxis o Samantha, aunque no se sabe con certeza. Toda la historia zombie de la que hemos estado hablando es casi 100% cierta, hay algunas cosas que aún no podemos explicar, pequeños detalles y cuestiones, pero la idea sería esa hasta que Treyarch nos la cambie por alguna cosa. Todo esto lo hemos sabido por frases de personajes, radios, easter eggs, canciones, mensajes ocultos y los propios mapas en sí. Aún así la cosa se complica todavía más con mapas como Shadows of Evil, Moth of the Dead y la Casa de los Niños. No está muy claro qué ocurre exactamente. La idea de la teoría que tenemos actualmente en el canal es que existe un mundo real donde la gente tras morir es enviada a purgatorios basados en su imaginación y recuerdos. Es algo similar a lo que ocurre en Nightmares, hay un purgatorio, una realidad para cada persona.
Cuando alguien muere, viaja a su purgatorio y si sobrevive y se adentra por todos sus recuerdos e imaginación, podrá regresar al mundo real. Si no sobrevive, lo más probable es que muera definitivamente y su alma sea enviada al Éder, al infierno. Una vez allí, Apoticón le asigna un cadáver a ese alma y de este modo surgen los zombies. Es por esta razón por la que hay zombies infinitos y esto también explica muchos detalles de la historia, como podéis ver en el vídeo que tenéis en pantalla. Pensándolo así, toda la historia zombie contada hasta ahora estaría dentro del purgatorio de Samantha, ocurriría dentro de la mente de Samantha, una niña del mundo real. Además de este mundo real, existe también un mundo de los muertos, el Éder, donde como ya sabemos viven Apoticón y sus sirvientes. El objetivo de Apoticón quizás es invadir el mundo de los vivos, pero para alcanzarlo tiene que atravesar los purgatorios, tiene que utilizar los purgatorios como puente para llegar al mundo real. Es por esta razón por la que los purgatorios, incluido toda la historia que hemos vivido, que es el purgatorio de Samantha, hay zombies. También por supuesto existe otra realidad que conocemos como Agartha, donde vive la Orden de los Guardianes, que es capaz de viajar por todo el espacio-tiempo, por todas las dimensiones y purgatorios para evitar que Apoticón y sus sirvientes lleguen al mundo real. Dentro de todo este esquema, la historia zombie que hemos contado hasta ahora sería este trozo de aquí, el purgatorio de Samantha, invadido por zombies del Éder y de vez en cuando por guardianes de Agartha. Nada de la historia zombie cambia con esta teoría, simplemente hemos abierto un poco más nuestra mente, hemos agrandado las fronteras y con esto podemos explicar otros mapas y sucesos que se encuentran fuera de ese purgatorio, de esa historia zombie que hemos estado contando. Así en Moth of the Dead, Sal de Luca, Finn O'Werley, Billy Hampson y Albert Weasel son 4 prisioneros que intentan construir un avión para escapar de la prisión de Alcatraz. Sin embargo, el plan falla, no consiguen construir el avión y los 3 presos asesinan a Weasel en la azotea de la cárcel. Esto ocurre el 31 de diciembre de 1933. Semanas más tarde, por intentar escapar de la prisión, estos 3 presos son condenados a la silla eléctrica. Esta historia la cuenta años más tarde un policía llamado Ferguson, que también es del mundo de los vivos y solía trabajar en la prisión en esa época. Los 4 personajes, tras morir, son enviados a su purgatorio, al purgatorio de Weasel, ya que fue el primero en morir. Ese purgatorio es un Alcatraz alternativo invadido por zombies y otras criaturas del Éder que intentan usar el purgatorio como puente para llegar al mundo real. En el mapa no solo están ellos, sino que también hay un guardia zombie llamado Brutus. La idea es que Ferguson, el guardia de la prisión, muere años más tarde de los acontecimientos de 1933, posiblemente murió de viejo o de algún modo, pero de una forma u otra, tras morir, Ferguson viaja al purgatorio de Weasel. Una vez allí, Weasel mata a Ferguson, su alma va al Éder como hemos dicho, regresa y se convierte en un zombie, y tras morir de nuevo, su alma vuelve al Éder y desde allí es reasignado a otro cuerpo, a Brutus. Es por ello por lo que se dice que quien muere en un purgatorio queda condenado al castigo eterno. Ferguson está condenado a convertirse en zombie una y otra vez. Weasel y los demás han perdido sus recuerdos y sobreviven a esta batalla conocida como Moth of the Dead. Finalmente los personajes lo recuerdan todo y Weasel mata a los otros 3. De este modo, Weasel consigue cumplir con su venganza, se rompe el ciclo, el purgatorio queda destruido y puede regresar al mundo real. En un momento determinado de la historia, cae una lluvia de 115 al mundo de los vivos. El 115 altera todo el espacio-tiempo y hace que los purgatorios y realidades se aproximen entre sí. Ahora Apoticón está más cerca del mundo de los vivos y es capaz de enviar a personas a su purgatorio sin que éstas tengan que morir. Eso es lo que ocurre en la batalla conocida como Shadows of Evil, donde Shadowman, un sirviente de Apoticón, envía a Jessica, Vincent, Nero y Campbell, 4 ciudadanos de Moore City, a un Moore City alternativo lleno de zombies. Una vez allí, los personajes encuentran la llave de invocación y meten el alma de Shadowman en su interior. Tras ello, Richtofen Primi, que puede viajar entre dimensiones, aparece y se lleva la llave, condenando a los 4 personajes a un único final, que es morir y convertirse en zombies, pasar a estar en el castigo eterno. En el mundo real hay un científico llamado Dr. Maxis que tiene un plan para evitar el colapso dimensional. Lo que Maxis hace es dejar a su hija Samantha en coma o en algún estado parecido a la muerte para que vaya a su purgatorio y utilizar ese purgatorio como medio para llegar hasta Apoticón y acabar con él.
Samantha es una niña del mundo real que compra un cómic de zombies quizás creado por el dibujante Albert Arlington. Samantha compra el merchandising y los juguetes que vienen anunciados en las páginas de ese cómic, y juega todos los días con su amigo Eddie a zombies con los muñecos. Es por esta razón por la que el purgatorio de Samantha es toda la historia zombie vista hasta ahora. El purgatorio de Sam está basado en la imaginación de la niña, por lo que es normal que la historia de su purgatorio se parezca a los juegos a los que ha estado jugando con Eddie. Dentro de este purgatorio, como hemos visto, Samantha interpreta a una niña con el mismo nombre, Samantha, la cual, como hemos visto, queda encerrada en una pirámide y queda atrapada en Agartha. En Origins, cuando los Primis llegan a Agartha y liberan a Samantha, lo que están haciendo probablemente es devolver el alma de Samantha al mundo de los vivos. De todas formas, todavía quedan otros elementos sin explicación. Uno de ellos es el Dr. Monty, un científico que sabe acerca de la llave de invocación, las multidimensiones y asegura ser el creador de las máquinas de bebidas y de chicles. Por otro lado, también tenemos a Eddie, un personaje misterioso del mundo real, amigo de Samantha, que juega los muñecos con ella. Sin embargo, Eddie también es mencionado en algunos mensajes secretos, dando a entender que Eddie también es un personaje del purgatorio de Samantha. Sin embargo, estos mensajes son algo raros, porque uno de ellos da a entender que el Eddie del purgatorio es un niño de la Primera Guerra Mundial adoptado por Maxis en la época de Origins. Pero también hay otro mensaje que da a entender que Eddie es un niño de la Segunda Guerra Mundial que jugaba con Samantha en The Eisendrache. Este personaje es muy misterioso y aún no hemos visto su versión dentro del purgatorio de Samantha. El Dr. Maxis también es un personaje misterioso que no hemos visto ni en el mundo real ni en el purgatorio y posiblemente guarde muchos secretos que iremos descubriendo a lo largo de todo Black Ops 3. Y esta es la historia zombie hasta la fecha. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo y dadle un buen like si os ha gustado para que llegue a más gente que quiera saber sobre esta gran historia. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.